con nuestro estudio en 1 Corintios capítulo 10, pero primero la promesa de Dios a terminar este año. Al cerrar este año y dar paso a un nuevo, recordemos dónde verdaderamente descansa nuestra confianza. La promesa de hoy viene de 1 Juan 5, 14, 15, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La promesa nos dice que cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye y se asegura, y esa seguridad molda cómo oramos y cómo avanzamos. Entramos al año nuevo buscando al Señor, confiando en su voluntad y descansando en la certeza de que Él oye a su pueblo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por este año. Te agradecemos mucho, Señor, por todo lo que has hecho, sigues haciendo y vas a hacer en el año que viene. Gracias por dejarlos ser parte de tu familia, por engendrarnos a tu familia, adoptarnos. Gracias te damos, Señor. Gracias por la oportunidad de poder servir a nuestra comunidad local y al poder alcanzar afuera de las fronteras de los Estados Unidos, apoyar a otros. Gracias por el uso de tecnología para alcanzar a la gente a través de tu palabra, a través de todo el mundo, para tu gloria y tu honra solamente, Señor. No para crecer a Calvario ATX, sino para crecer y que el mundo sepa el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros en la cruz, resucitó y viene de nuevo. Padre, ayuda a aquellos que están escuchando, que no están locales, que ayúdalos a encontrar una iglesia que enseña la palabra fielmente y te revela a ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, estoy emocionado que vamos a regresar a nuestro estudio en 1 Corintios después de pasar las últimas 2 semanas en nuestros estudios de Navidad en Calvary ATX, donde estuvimos en Isaías 53 y la semana pasada en Mateo 1. Hoy regresamos a nuestro estudio en 1 Corintios. Y Pablo va a continuar una conversación sobre la libertad, la disciplina y la responsabilidad en la vida cristiana. En los últimos capítulos, Pablo ha estado abordando lo que significa vivir fielmente en una cultura que no comparte nuestros valores. Los corintios estaban rodeados de libertades sin límites, placer sin freno y confianza sin rendición de cuentas. Y Pablo les recuerda que la libertad cristiana nunca está desconectada del amor, la disciplina y la obediencia. Al final del capítulo 9, Pablo lo hace personal. Él se pone él mismo en el capítulo. Describe la vida cristiana como una carrera y como una pelea. No una caminadita casual, no un paso tranquilo. Una carrera que requiere enfoque, intención y disciplina. Pablo explica que aún como apóstol, aún uno como alguien usado poderosamente por Dios, no puede vivir espiritualmente sin cuidado. Debe correr con un propósito, debe pelear con intención, debe disciplinar su cuerpo y someterlo. De lo contrario, dice, corre el riesgo de ser descalificado. Esa afirmación debiera detenernos. Ahora, recuérdense que Pablo no está hablando acá de perder la salvación. Estaba hablando de perder efectiva, utilidad, gozo y la recompensa de correr la carrera que Dios puso delante de él. Pablo entendía algo esencial que muchos a veces nos olvidamos. La fidelidad
pasada no garantiza la fidelidad futura. Antes de dar las advertencias del capítulo 10, Pablo cierra el capítulo 9 con un recordario muy personal. Leámoslos. 1 Corintios 9, capítulo 9, versículos 26 y 27 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. Pablo está diciendo, no corro sin rumbo, no peleo sin propósito, vivo con intención espiritual. Y eso importa porque la disciplina y la vida cristiana no se trata de ganar el amor de Dios, se trata de permanecer alienados con la voluntad de Dios. Muy diferente. Se trata de terminar bien, correr la carrera bien, como nuestro hermano Charlie Kirk. Eso nos lleva al capítulo 10. Al acercarnos al fin del año, este pasaje es muy oportuno. Muchos de nosotros estamos reflexionando sobre los últimos 12 meses. Algunos estamos agradecidos, algunos estamos cansados, algunos desanimados y algunos ya estamos haciendo planes y resoluciones para el año que viene. De pronto otros están preparando para la fiesta. Pablo sabe que momentos como estos son peligrosos. No porque dejamos de creer en Dios, sino porque podemos empezar a desviarnos lentamente. Podemos asumir que estamos firmes. Podemos confundir privilegio espiritual con madurez espiritual. Por eso, en el capítulo 10, Pablo hace algo sabio y amoroso. Mira hacia atrás y lleva a los corintios y a nosotros de regreso al desierto, de regreso a Israel. ¿Por qué? Me encanta cuando veo Israel en la Biblia, porque Dios no se ha olvidado de su pueblo, sigue siendo su pueblo escogido. No importa lo que digan los demás. Aún este pueblo que experimentó privilegios increíbles, milagros inigualables y la provisión constante de Dios. Pero, tristemente, no lograron terminar la carrera. Pablo está a punto de mostrarnos que es posible comenzar bien y aún así caer. Que es posible experimentar las bendiciones de Dios y aún así perder lo mejor que Él tiene. Y lo hace no para desanimarnos, sino para advertirnos, protegernos y a guiarnos. Por eso escribe lo que estamos a punto de leer. Leamos juntos la primera parte de este pasaje y luego lo recorremos versículo por versículo, como lo hacemos semana tras semana. Amén. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 5, llamo esta sección privilegios compartidos. El versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Wow, eso está avanzado. La nube. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Wow.
Acá Pablo continúa el pensamiento del capítulo 9 y la palabra clave aquí es todos. Y como le he dicho muchas veces a ustedes, la palabra todos en griego significa ¿qué? Todos. Obsérvalo con cuidado. Todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. No estamos hablando de la nube de Oracle o la nube de Apple o de Amazon. No, está la nube o la nube original. Todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pablo es intencional acá. Repite la palabra todos para quitar cualquier excusa antes de que se aparezca. Porque a nosotros nos gusta hacer excusas. Pablo está dejando muy claro algo. Dios no hizo a excepción de personas en el desierto. Todos tuvieron los mismos privilegios, la misma protección y la misma provisión. Eso nos dice algo importante. Dios nos da oportunidades desiguales. Dios no da oportunidades desiguales a su pueblo. ¿Ok? Ningún creyente tiene ventaja sobre otro al cumplir la voluntad de Dios. No importa si un creyente es rico, pobre, en los Estados Unidos, en Santo Domingo, Colombia, México o la China. Todos comenzamos la carrera con el mismo acceso al cuidado de Dios, a la guía de Dios y a la provisión de Dios. El problema en el desierto nunca fue el acceso, el problema fue la confianza. El versículo 1 nos dice que estaban bajo la nube. La nube los guiaba, pero también los cubría. En un desierto, ¿alguien ha vivido en el desierto? ¿O ha pasado tiempo ahí? Yo he vivido en el desierto 2 años, el desierto de Phoenix, Arizona. Que si uno va afuera en puro verano, en 10 minutos los tenis se le empiezan a pegar al piso del calor. Entonces, la sombra significaba supervivencia. Dios no solo los dirigía hacia dónde debían ir, Él los protegía mientras avanzaban. Imagínense caminando millas y millas y millas con ese sol pegándole. La nube era la protección. No solamente lo estaba guiando, yendo adelante, era la protección. Y había como 3,000 millones de personas. No era un grupocito pequeño, ni una iglesia pequeña como la de nosotros. Esta era la mega church de la mega church. La nube representaba la presencia de Dios. Era visible, era constante y nunca los abandonó. Esa nube también representaba el carril que Dios establece para que corramos nuestra carrera. Seguir a Dios no siempre es cómodo. Seguir a Dios no siempre es cómodo. Pero dentro del carril que Él escoge hay cobertura, cuidado y protección. Cuando salimos de ese carril, nos exponemos innecesariamente. Y Dios no había abandonado a Israel en el desierto. Ellos dejaron de confiar en Él. El Mar Rojo no fue solo una experiencia, fue liberación. Marcó una ruptura definitiva con Egipto. Cuando Dios los hizo pasar por el mar, no había vuelta atrás a Egipto.
ya no regreso al mundo. Recuérdense que Egipto representaba el mundo. Y ahora cuando cruzan el mar, ya el Señor está cerrando ese camino hacia el mundo. El enemigo que antes los esclavecía fue derrotado. ¿Ven cómo eso se parece a nuestro camino en Cristo? Antes permanecíamos al enemigo, estábamos debajo la oscuridad. Y ahora estamos en Cristo. Lo viejo ha pasado. Esto fue un momento decisivo. Fue la prueba de que Dios salva de manera completa, poderosa y definitiva. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. En el versículo 2 dice que todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Bueno, esto no significa que Moisés los salvó. Significa que fueron identificados con su liderazgo y con la liberación de Dios por medio de él. Así como el bautismo nos identifica con Cristo, el bautismo no nos salva, los identifica con Cristo. El Mar Rojo identificó a Israel con el camino que Dios había escogido para ellos. Fueron alineados públicamente con la obra de Dios y con la dirección de Dios. El punto de Pablo es importante. La identificación no garantiza transformación. Yo conozco a muchos que se han bautizado. Yo recuerdo cuando me bauticé y después los próximos 5 años no caminaba con el Señor. Bautismo no garantiza transformación. Es algo que hacemos públicamente, pero la transformación viene cuando nos acercamos más al Señor y dejamos que su Espíritu Santo transforme nuestra vida poquito por poquito. Los de Israel fueron bautizados, fueron liberados, fueron identificados con el líder de Dios y aún así muchos no confiaron en Dios después. Los versículos 3 y 4 nos dice que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Cada mañana el maná cubría el suelo. Dios suplía sus necesidades diariamente. El pan de cada día. Esa palabra maná, ¿quién dice? ¿Qué es eso? Porque no sabían qué era. Los otros pensamos que es una clase de pan que venía del cielo. El pan del cielo. Una imagen de lo que iba a pasar en el futuro cuando el pan del cielo vendría y se encarnecería como uno de nosotros. Cuando necesitaba agua, Dios la proveía de la roca. Y aquí Pablo hace una afirmación maravillosa. Nos dice que la roca era Cristo. ¿Cómo así? Regresen el estudio de la semana pasada. Cristo no existió hace 2000 años atrás. Él existió desde el principio. Lo único que vino en la carne hace 2000 años atrás, pero Él está desde el principio. Él es Dios. Pablo no está diciendo que Jesús fuera físicamente la roca. Está diciendo que Cristo era la fuente. El mismo Salvador en quien confiamos hoy estaba sosteniendo activamente al pueblo de Dios en ese tiempo. Y Jesús mismo dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El punto de Pablo es que Cristo siempre ha sido el proveedor. Él fue la fuente de su fortaleza entonces, así como es la fuente de nuestra fortaleza ahora. Esto es lo que necesitamos entender. En la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, Jesús provee lo que necesitamos. No todo lo que queremos, hay una diferencia, sino todo lo que necesitamos para seguirlo fielmente. La provisión no fue el problema en el desierto, la fe lo fue. Y entonces Pablo nos presenta una realidad solemne. En el versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esa palabra, los más, o mejor dicho, la mayoría debiera detenernos. Mire, todos, estamos hablando de 3,000 millones de personas. Todos experimentaron la provisión de Dios. Todos vieron su poder. Todos recibieron su cuidado y todos comenzaron la carrera. Pero la mayoría nunca la terminó. Dios no se desagradó porque Él les falló. Se desagradó porque ellos dejaron de confiar en Él. No perdieron la presencia de Dios de un momento a otro. Se fueron desviando lentamente hacia la incredulidad con el tiempo. Y lo mismo pasa con nosotros. Por eso esta es la advertencia que Pablo quiere que sintamos. El privilegio espiritual no reemplaza la perseverancia espiritual. Pensemos en estas preguntitas que le voy a hacer. Un momentico. ¿He confiado en el privilegio espiritual con la madurez espiritual? ¿Dónde he experimentado la providencia de Dios, pero he dejado de confiar plenamente en Él? ¿Y sigo corriendo la carrera que Dios puso delante de mí? ¿O me has desviado hacia la comodidad y la rutina? Leamos los peligros serios que vamos a ver acá. En 1 Corintios 10, versículos 6 a 10. Después de recordarnos de los privilegios compartidos de Israel, Pablo ahora dirige nuestra atención a los peligros que llevaron a la mayoría de ellos a caer en el desierto. Leamos juntos los versículos 6 al 10, por favor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciamos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahorita explico lo que quiere decir eso. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tendemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por los serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor. Wow.
Pablo nos da aquí 4 advertencias. Cada una muestra lo fácil que es comenzar bien la carrera y luego perder terreno en el camino. Caminemos por ellas con cuidado. Primero, en el versículo 6, dice que codiciaron cosas malas. ¿Qué significa eso? Pablo se refiere acá a Números 11, el libro de Números 11 en el Viejo Testamento. Cuando el pueblo se cansó de la maná, el pan de cada día, y comenzó a desear lo que Dios no les había dado. Dijeron, ¿quién nos dará a comer carne? ¿Y quién no le gusta la carne? A mí me encanta la carne este fin de semana, esta semana pasada. No, yo fue el domingo pasado. Fuimos a un restaurante brasileño y me traían de todas las carnes. Y 3 veces les pedí el filet mignon y nunca me lo trajeron. Hasta que le dije, no, olvídese, ya estoy lleno. El Salmo 106 nos muestra que lo que estaba ocurriendo en el corazón de Israel. Escuche con atención. Salmo 106, versículos 14 al 15 dice, antes tuvieron un ardiente deseo en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortanda sobre ellos. Y esta es una advertencia sobria. A veces Dios permite que obtengamos aquello en lo que insistimos, aun cuando nos deja vacíos por dentro. Por fuera él dijo, ok, ustedes quieren comer carne. Y le empezaron a caer, a bajar los pájaros para que se lo comieran, hasta que se hartaron y ya no querían más comer más pájaro. Por dentro por fuera se veían llenos, pero no estaba llenando lo de por dentro. El problema no era el hambre, era el deseo. Pusieron su corazón en lo que querían en lugar de confiar en lo que Dios proveía. Nosotros hacemos las mismas cosas. El versículo 7 advierte contra la idolatría. Disculpe. Esto apunta al becerro de oro en Éxodo 32. El pueblo no rechazó a Dios abiertamente, simplemente quiso algo visible, algo inmediato, algo que pudiera controlar. Mire, la idolatría no siempre es apartarse de Dios. Muchas veces es añadir algo junto a Él. Decimos Dios y la Virgen María, Dios y el libro de Mormón, Dios y la revista de Testigos de Jehová, Dios y el dinero, Dios y las mujeres, Dios y la fama. Cuando Dios deja de ser lo primero, todo lo demás pierde su orden. Pablo dice que se sentaron a comer y a beber y luego se levantaron a jugar. La adoración se transformó en una vida centrada en Él, yo. Se pusieron a jugar, empezaron a tener orgies sexuales y hasta que la tierra se los comió. El versículo 8 habla de la inmoralidad sexual. Pablo se refiere a Números 25, donde el pecado fue tolerado y normalizado. Las consecuencias fueron devastadoras. Miles murieron en un solo día. El pecado sexual siempre promete libertad, pero produce esclavitud. Nubla el juicio, debilita la firmeza espiritual y descarrila la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. La gracia no elimina los límites de Dios. La gracia nos capacita para obedecerlos. Y tristemente, en la iglesia, esta carta es para la iglesia, no para la gente del mundo.
En la iglesia hemos normalizado y tolerado la inmoralidad sexual. No esperamos hasta el matrimonio. Pensamos a experimentar, a hacer diferentes cosas. Arrepentimiento empieza en la casa de Dios. Juzgamiento empieza en la casa de Dios. El pueblo de Dios que comenzó su carrera no la terminó bien. Estamos acá predicando este mensaje para animarlos. Primero la advertencia, después el ánimo, al fin. Los versículos 9 y 10 advierten sobre tentar a Cristo y murmurar. Israel era impaciente con el tiempo de Dios y se descontentó con su liderazgo. El temor se propagó rápidamente. La queja magnificó los obstáculos y minimizó el poder de Dios. Pablo nos da un contraste claro de cómo deben vivir los creyentes hoy. Filipenses 2, 14 al 15 nos dice: hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irresponsables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. No se puede correr bien la carrera mientras se murmura constantemente. La gratitud fortalece la fe y la queja la debilita. Al hacer una pausa aquí, pregúntense con honestidad estas preguntitas y respondan en sus corazones. ¿He estado deseando algo que Dios no me ha dado? ¿Hay algo que ha tomado el primer lugar en mi corazón que no sea Dios? ¿Estoy tratando el pecado con liderazgo en lugar de con seriedad? Yo repito esa. ¿Estoy tratando el pecado con ligereza en lugar de con seriedad? ¿Y dónde la impaciencia o la queja ha reemplazado la confianza? Yo conozco muchos que se quejan mucho de la vida, de todo. Y es como hemos reemplazado la confianza en el Señor. Estas advertencias fueron escritas no para el mundo, fueron escritas para nosotros. No para desanimarnos, sino para guardarnos de desviarnos mientras corremos la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Leamos juntos los versículos finales de esta sección. La semana que viene vamos a seguir el versículo 14, pero hoy vamos a leer hasta el versículo 13. 11 al 13, por favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os has sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podías resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Pablo nos dice claramente por qué estas historias fueron registradas. Fueron escritas para nuestra amonestación. No son solo lecciones de historia antigua. Son advertencias espirituales para los creyentes hoy.
Pablo dice que fueron escritas para aquellos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, usted y yo, nosotros, vivimos de este lado de la cruz. Tenemos más revelación que Israel, no menos. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, no solamente encima de nosotros, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Ahora mora en nosotros. Tenemos el Evangelio completo, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso significa que no estamos exentos de estas advertencias. Somos responsables de escucharlas y obedecerlas. Nada de lo que ocurrió a Israel tiene que ocurrirnos a nosotros. Les ocurrió a ellos y les ocurre a creyentes hoy, tristemente. Pero no tiene que ocurrirnos. Dios nos dio estos ejemplos para que aprendamos, crezcamos y caminemos en su voluntad y no vagamos en incredulidad. El versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí es donde el orgullo entra silenciosamente. Pablo nos está advirtiendo a los incrédulos, está advirtiendo a creyentes confiados. El colapso espiritual rara vez comienza con una rebelión abierta. Casi siempre comienza con un exceso de confianza. La persona comienza cuando dejamos de velar y esperar que el Señor regrese. Eso es algo que hacía muy bien los de 1 Corintios. Ellos pensaban y vivían su vida como que el Señor podía venir a cualquier momento. Eso fue una de las cosas que admiró Pablo en los de Corintio. Lo demás fue pela. Pero esta fue una cosa que él admiró en ellos. También el colapso empieza cuando dejamos de orar. Cuando asumimos que estamos firmes solo porque lo estuvimos en el pasado. He conocido a muchos que pensaron tener victoria total sobre ciertos pecados. ¿Y qué pasa? Caen porque bajaron la guardia y caen en el mismo pecado. Porque pensaron que ya habían vencido la pornografía, que ya habían vencido el trago, entonces puedo regresar a la barra a traer el evangelio. Y caen de nuevo. Nuestra fidelidad depende de una sola cosa. No de nuestra experiencia, no de nuestro conocimiento, no de nuestra historia espiritual. La fidelidad depende de qué tan cerca estás de Jesús. La distancia de Cristo siempre debilita el discernimiento. La cercanía a Cristo fortalece la obediencia. Luego Pablo nos da una de las promesas más alentadoras de toda la Escritura. No has sobrevivido ninguna tentación que no sea humana. No tienes que tener poderes especiales. No tienes que hablar en lenguas. No tienes que tener cierto espíritu. No, nada de eso. Muchas veces creemos que nuestras tentaciones son únicas. Pablo dice que no las son. Todas somos probados, todos somos tentados, todos somos vulnerables. Y luego Pablo ancla todo con estas palabras. Pero, fiel es Dios. Dios es fiel, hermanos y hermanas.
Ese es el fundamento de este pasaje. Dios conoce nuestros límites mejores que nosotros mismos. Cuando decimos que el Señor nos los da más de que podemos, hay dos razones, porque Él hace una manera de escapar. La otra cosa es que cuando Él nos da de más de que podemos, ahí es cuando tenemos que buscar del Señor porque Él es fiel. Dios conoce nuestros límites mejor que todos nosotros y Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Y junto con la tentación, como les dije antes, Él también dará la salida. Y este versículo no promete que la tentación va a desaparecer. No. Todos somos probados, todos somos tentados, todos somos vulnerables. Este versículo promete que hay una salida. La salida no es alivio, la salida es obediencia. A veces la salida es decir no a las drogas, no a las mujeres, no de pronto a un trabajo que no es beneficiante. A veces es apagar algo, tu teléfono, el televisor, la computadora. De pronto estás viendo pornografía, no sé. A veces es alejarnos de malas amistades. Y a veces es correr. Hay que correr de la tentación. José no se quedó razonando con la tentación. Pero es que, está tan chula. Wow. No, José huyó, corrió. No porque fuera fuerte, sino porque sabía que era débil. Y eso es verdadero fortaleza espiritual. Saber cuándo decir no, cuándo correr, cuándo irse. Pablo entendía esto cuando dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando él es débil, es fuerte por el Señor. Si crees esta promesa, de verdad la crees, entonces no tienes que volver a caer en el pecado. No porque tú seas poderoso, sino porque Dios es fiel. Entonces, al cerrar, considera esto con honestidad. Unas preguntitas, que a mí me encantan las preguntitas. ¿Estoy permaneciendo cerca de Jesús o confiando en mi propia seguridad? Eso es lo que muestran en las redes. Yo voy a banquear en mí porque yo soy muy fuerte, yo soy muy inteligente, yo soy muy sabio en los negocios, bla, 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 bla. ¿Dónde necesito tener cuidado en lugar de asumir que estoy firme? ¿Qué vía de escape ya me ha provisto Dios que necesito tomar? De pronto tú estás en una situación ahora y el Señor te ha dado un carril de escape y no lo has tomado todavía. Y última preguntita, ¿estoy dispuesto a huir del pecado en lugar de tratar de manejarlo? Al cerrar y en el tiempo de oración, hoy es el tiempo de traerle todas esas cositas al Señor. Pídele la sabiduría, pídele la ayuda, que te muestre la vida de escape, que te clarifique qué son las cosas que quieres alejarte de. Pablo nos ha llevado a un recorderio por el desierto por una razón. En los versículos 1 al 5 vimos privilegios compartidos. El pueblo de Dios fue guiado, liberado, provisto y sostenido por Cristo mismo. No les faltó nada de lo que necesitaban para correr la carrera.
Después, en los versículos 6 al 10, vimos peligros serios. El deseo reemplazó a la confianza. Los ídolos desplazaron la devoción. El pecado fue tratado con ligereza. La queja ahogó la fe. Comenzaron bien, pero la mayoría no terminó. Y tristemente, esto está pasando en nuestra cultura, en nuestra iglesia cristiana a través del mundo. Y en el versículo 11 al 13, Pablo nos recuerda la salida fiel de Dios. Estas advertencias fueron escritas ¿para quién? Para nosotros que estamos en la iglesia bajo la palabra del Señor. No para desanimarnos, sino para guardarnos de desviarnos. No para producir temor, sino humildad. No para causar desesperanza, sino dependencia de Él. Al estar al borde de un nuevo año, este pasaje nos llama a la honestidad. El privilegio espiritual no reemplaza la perseverancia espiritual. La experiencia no reemplaza la obediencia. La confianza en nosotros mismos nunca sustituye la creencia con Cristo. La buena noticia es esta: Dios no nos ha dejado solos. Él es fiel. Él conoce nuestra debilidad y Él provee una salida. Y Él desea que no vagamos en el desierto, sino que terminemos la carrera que ha sido puesta delante de nosotros. Amén. Así que al entrar el año nuevo, que corramos con propósito, caminemos con humildad, huyamos del pecado y permanecemos cerca de Jesús. No confiando en nuestras fuerzas, sino en su fidelidad. Y que seamos hallados no solo comenzando bien, sino terminando bien, para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Oremos. Y si estás acá, no conoces al Señor Jesucristo, que hoy sea el día de salvación. Arrepiéntete. Entrégale tu vida al Señor. Dile: Señor, te entrego mi corazón. Perdóname por mis pecados. Aquí estoy. Te entrego todo lo que tengo. Y quiero servirte todos los días porque quiero comenzar la carrera y terminar bien. Si esa es usted en línea o acá, bienvenido a la familia de Dios. Ore con nosotros. Ores a donde estás. Ven arriba, acá adelante si quieres. Y oraremos con usted. Llámanos, contáctate con nosotros a través de nuestras redes o en línea, como sea. Padre, te damos las gracias, Señor, hoy. Bendice sea tu nombre. Gracias por este año que ha pasado. Gracias por el año que viene. Pero más te damos las gracias porque viniste a morir por nuestros pecados. Conquistaste la muerte, resucitaste y vienes de nuevo. Gloria sea tu nombre, Señor. Padre, no sabemos lo que tienes para el año que viene, pero sabemos que tú eres un buen Dios. Confiamos en ti y tú los vas a guiar mientras que los quedemos en nuestro carril, el carril que has establecido para nosotros. Padre, sigue yendo adelante de nosotros, cuidándolos, guiándolos como esa nube. Y para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Oramos todas esas cosas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén.